Está en línea ya la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Ella nos va a hablar justamente sobre la designación de la nueva titular de la cartera, la señora Fiorella Molinelli, ¿no? Quien desde hoy ya juró como nueva titular del sector de Desarrollo e Inclusión Social. Cartera que asumió la señora Paola Bustamante en el gobierno del encarcelado presidente Ollanta Humala Tasso. Señora Bustamante, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida, exitosa. Buenas noches, Fiorella, Henry, mucho gusto. ¿Qué tal, señora Paola Bustamante? ¿Cómo ha tomado usted la designación de la señora Fiorella Molinelli como nueva titular de la cartera del MIDIS? Yo creo que en primer lugar mi primera reflexión está orientada a las razones por las que podría haber salido la señora Cayetana Alcovín del MIDIS, teniendo en cuenta que durante el primer año que ha llevado la gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no vemos ningún avance, ningún logro concreto, ninguna propuesta que se haya podido implementar. Lo que sí vemos, lamentablemente, es que la política social que se aprobó y que se venía implementando y dando resultados con cifras importantes en reducción de pobreza, con cifras importantes de pobreza extrema, de reducción de desnutrición, de acceso en cobertura en servicios básicos, vemos que no está más en la agenda. El mundo rural, los ciudadanos que viven al interior del país no están en la agenda, más allá de aquellos que han sido afectados lamentablemente por el fenómeno del niño costero. Claro, pero por ejemplo, ¿qué cifras son estas que usted hace mención, no? No, por ejemplo, de manera concreta, más de 1.773.000 personas salieron de la pobreza en el quinquenio anterior. Ya. Recibimos la pobreza con 27.8% y la hemos dejado con 21.8% con data al 2015 y con data al 2016, que finalmente es trabajo nuestro, medio año, 20.7%. En el caso de pobreza extrema, algo similar, 6.3 en el 2011 y al 2016 3.8. Son más de 693.000 peruanos que salieron de la pobreza extrema. En desnutrición crónica hemos reducido 10 puntos porcentuales en el quinquenio, dejándolo actualmente ya en 13.1%. Y un tema central que mencionó el presidente Kuczynski y que he tenido mucha expectativa, no solo yo, sino que creo que muchísimas personas en el país, y tenía expectativa de liderazgo que podría tener el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como líder de la política social, de la mano con la presidencia del Consejo de Ministros, es el tema de agua y saneamiento. El presidente Kuczynski se comprometió a avanzar en este proceso. Y un dato que me parece interesante compartir con ustedes es que en el 2011, cuando se recibió el gobierno, en el mundo rural, solo el 38.4% tenía acceso a agua abastecida por red pública o pilón. En el 2015 lo hemos dejado ya en un incremento al 64.5%. Casi hemos duplicado la cobertura en acceso a agua. Por lo tanto, sí creo que es importante mirar cómo se ha ido trabajando de manera coordinada este tema. Otro de los temas... Sí. Y solamente comentarte, otro de los temas que vemos que se han abandonado desde un liderazgo real de la política social es la coordinación intersectorial e intergubernamental de la política social. Si no se trabaja de manera focalizada con educación, salud, vivienda, por ejemplo, en un esquema que nosotros habíamos dejado implementado como Aprende Saludable, donde sabemos que los niños pasan más de 8 horas diarias en el colegio, que salud, en vez de esperar que los padres lleven al centro de salud a los niños, los médicos se desplazaban a los colegios a hacer las pruebas de despistaje en lo que es hemoglobina para saber si tenían anemia y referenciarlos al servicio de salud. Les tomaron despistaje visual para ponerles anteojos y les pusieron anteojos no solo en Lima, sino en provincia, porque parte de los problemas que tienen los niños para atender en clase tiene que ver con la vista, con mirar la pizarra, con la atención. Y ahí se sumaba el programa de alimentación escolar Jaliwarma y de manera conjunta se atendía una necesidad real de los niños. Y al final del gobierno se incorporó vivienda. ¿Por qué? Porque el tema de agua y saneamiento es fundamental en las escuelas. Ahora, usted me... Entonces... Sí, disculpe, usted decía, no hemos notado un trabajo mayor por parte de la señora Alcovín.
¿Qué es lo que le faltó atender a la señora Aljovín? ¿Qué es lo que debió de resaltar? Porque finalmente el piloto automático que ustedes hayan podido dejar a la mitad de año se va a acabar ahora. O sea, esto no va a continuar, ¿no? Ahora le toca llevar las acciones con sus ministros, de lo contrario se le va a caer el sector. Exactamente, y a eso justo iba, porque me llama la atención que habiéndose quedado en piloto automático, porque lo que sí se ha manejado es la cosecha de todos los programas sociales que venían implementándose y funcionando adecuadamente, que fueron creados y reorganizados con evidencia, que además dejamos evaluaciones. No es cierto que no hayamos dejado evaluaciones. Es la primera vez en el país que un gobierno tomó la decisión de que se hagan evaluaciones independientes, internacionales o nacionales, pero que sean independientes y objetivas de los resultados. Dejamos 3 evaluaciones culminadas, presentadas públicamente Jacu Viñay, Pensión 65 y Cunamás en proceso de presentación, que la presentaron antes del fin del 2016, y en proceso Jaliguarma y Juntos. Entonces, no es cierto que no se hicieron evaluaciones. Quien sabe que las evaluaciones de impacto no se hacen en un año, sino en 2 o 3 años, saben que los resultados que se han publicado ahora último de las evaluaciones que acabo de señalar, no es que se hayan hecho en un año, son cosecha de cosas que dejamos hechas. Entonces, en ese sentido, yendo a tu pregunta, Henry, efectivamente no vemos que haya siembra. Lo que vemos es que se cortó la articulación con los gobiernos locales y regionales. Nosotros teníamos una comisión intergubernamental creada con gobiernos regionales y locales, que ya tenía 2 periodos, ¿sí?, de gobierno regional, y que se mantenía con la prioridad y sobre todo la atención y el compromiso de los gobernadores y los alcaldes. Entonces, eso nos genera una inquietud, porque el no tener esa cercanía con la ciudadanía y con las autoridades regionales y locales es desconocer absolutamente cómo se maneja una política social y una política de desarrollo e inclusión social. No se lidera la intersectorialidad, no se lidera la relación intergubernamental. Entonces, ¿qué podemos esperar para lograr inclusión social? Dejamos una estrategia de Amazonía aprobada y en proceso de implementación. Hoy día no hay tal estrategia, solo tenemos las plataformas de atención social, las PIAs, viajando, brindando servicios, pero no se trata de activismo. Cuando se concibió la política social, se concibió conceptualmente, con metodología, centrado en las personas, con resultados en las personas y con programas, fondos e intervenciones que sumaban a ese proceso, no solo del MIDI, sino de otros sectores. Una consulta final por mi parte, ¿no? A mí me preocupa lo que ocurrió el año pasado con la señora Ana María Choquehuanca, que cuando una vez la entrevistamos y le preguntamos sobre estas disputas internas que había para poder ocupar plazas importantes dentro de los programas sociales, ella decía, bueno, que se presenten todos, pero obviamente los simpatizantes, los militantes de Peruanos por el Cambio van a tener puntos extras por ser simpatizantes, ¿no? Y cuando hablamos de programas sociales, usted creo que como mea culpa también podemos mencionar que el gobierno de Ollanta Humala sufrió mucho en la transición de contratar profesionales capacitados para el manejo de alimentos en el programa Caliwarma, y por eso teníamos en algunas instituciones educativas, en algunas regiones del país, niños que se habían intoxicado. Da miedo que ahora se vuelva a caer de repente en esta mala costumbre de despedimos todo el personal que hemos capacitado y volvemos a contratar gente nueva que no sabemos si es que está o no está preparada, y que de repente por tener filiación a Peruanos por el Cambio vayan a ingresar. Bueno, yo creo que hay un tema adicional y le agradezco la pregunta, Henry, porque algo que dejamos bien implantado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es que se formó un equipo técnico que dirigiera el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. No se aceptó ningún carnet ni ninguna recomendación, y por eso teníamos problemas muchas veces con el lado político, digamos, con el partido, porque no aceptábamos personal que querían, obviamente, en algunos casos, pero tuvimos el aval del presidente Humala para hacer las cosas de manera adecuada. Sí, porque yo miré yo miré a pristas, miré gente de otro lado y me pareció bien, ¿no?, que se valorara no el carnet, sino el tema de capacidad. Todas las personas que se contrataron y no tenían nada que ver con filiación, y mucho menos, y seguro que si hiciesen un cruce, dudo que encontrasen algunos nacionalistas, dudo. Pero en todo caso, yendo a ese tema, Henry, no solamente fue voluntad política inicial, sino también dejamos documentos normativos. Firmamos convenios con la Defensoría del Pueblo,
¿sí? Para que nos vigilen, para que eviten que desde la cabeza del ministerio y de todos los equipos se pueda contratar personal o hacer este tipo, ¿no?, de arreglos de puntajes por pertenecer a alguna organización política o tener determinado carnet. También se sentó precedente por primera vez en el país de evitar la politización de los programas sociales, y también tenemos normas muy drásticas. Yo esperaría que la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Lucha contra la Pobreza, la Comisión de Transparencia de Programas Sociales que existe, siga haciendo esa fiscalización y veedurías, porque fue un hito importante y que nosotros podemos decir, analizando la campaña con los 19 candidatos que hubo y el reconocimiento, no solamente del candidato Kuczynski, sino de la candidata Fujimori, ninguna crítica a la política social, ninguna crítica a la implementación de los programas sociales y más bien reconocimiento a cómo se había manejado. Entonces, esos son los retos que tiene ahora la nueva ministra. Ojalá que pueda reconducir, concebir y entender el rol de un ministerio como el MIDIS, de dirigir, de articular, de coordinar intersectoralmente, de ser el frente del MEF, de que efectivamente bien, la política social no es asistencialismo, no es programas sociales, la política social es mirar en todo el universo lo que requiere un ciudadano para tener servicios de calidad. Estoy observando aquí en su cuenta de Twitter, señora Paola Bustamante, que usted ha tuiteado y ha lanzado toda su artillería contra la señora Cayetana Aljovín. Dice, después de un año, ningún resultado de su gestión como ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cosechó lo que dejamos implementado. Dice, ahora la premian, se pregunta usted. O sea, ¿considera usted que han premiado a la señora Cayetana Aljovín al designarle como nueva titular del sector de energía y minas? Sí, porque cuando no se cosecha, no se propone, o lo que se propone no se ha implementado en un año, no hay resultados, y la cambian de sector, quiere decir que no va a poder rendir cuentas el próximo año de aquello que hizo o que no hizo, o dejó de hacer. O sea, definitivamente fue un año marcado, ¿perdón? Si hacemos un cuadro comparativo, Paola Bustamante como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Ollanta-Humala, en el primer periodo de año de gobierno de Ollanta-Humala, ¿qué hizo Paola Bustamante y qué hizo Cayetana Aljovín? Bueno, Paola Bustamante estuvo 2 años y medio en la segunda parte del gobierno del presidente Humala. En un primer año. Pero lo que sí puedo decir y me parece importante es que hay que comparar el primer año de cada gobierno. Y en el primer año del presidente Humala, para comenzar, se decidió crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque tiene una lógica. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en ese momento llamado MIMBES, tenía y tiene, ¿sí?, un rol clave en todo lo que implica la protección y los derechos de la mujer, la igualdad de género. Y ese tema estaba subsumido, enterrado, porque la mirada era gestionar programas. Cuando uno miraba el presupuesto del Ministerio de la Mujer, decía, tiene un montón de dinero, pero para uno de los temas centrales no era prioritario. Se separa y se dice, se va a dejar al Ministerio dirigiendo como órgano rector los temas vinculados a cada grupo etario, ¿sí? Todo lo que es población, lineamiento, rectoría, y se deja el tema de género. Y se le da al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social una labor que debe iniciar y terminar en algún momento de la vida. Ahora, así es, entonces se crea la política social y se organizan todos los programas con la lógica de que sean temporales y focalizados. Señora Bustamante, para cerrar, ¿hay gabinete de lujo con esta renovación o seguimos en la ausencia de figuras y cuadros dentro del gobierno del señor PPK? En realidad, en este cambio que se ha hecho de la ministra Aljovín al Ministerio de Energía y Minas, evidentemente, como ustedes pueden entenderlo, no lo comparto, no veo que sea una oportunidad. Se está dejando de rendir cuentas sobre lo que no se ha hecho y se ha dejado de hacer en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social y sobre todo como brazo líder de la política social, centrada en las personas, atendiendo a las personas y coordinando. Y no hay gabinete de lujo.
Y el caso de el reto que va a tener la señora Molinelli, le deseo realmente que se involucre en la temática del ministerio, que no piense que el ministerio son solo programas sociales, hay un rol de articulación y de liderazgo y de pararse fuerte frente al Ministerio de Economía y Finanzas para requerir el presupuesto que se requiere para avanzar en el cierre de brechas de acceso a servicios básicos. Para terminar, señora Paola Bustamante, ¿qué espera del mensaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, yo creo que lo que todos esperamos es que él nos diga cuáles son esos avances en este primer año que la mayoría de la población no los identifica. Esperamos que nos los ponga claro, ¿sí?, para sentir que tenemos un norte, un mensaje que congregue, que consolide aquello que señaló en campaña, las prioridades que se están marcando y cuáles son esos avances. Yo creo que el país necesita tener claro esas prioridades. Correcto. Al gobierno del presidente Morales le pueden criticar, seguro mucho, ¿sí?, pero teníamos claro que todos trabajamos bajo un norte de inclusión social, que se quería avanzar y continuar con el crecimiento económico y se avanzó con una estrategia para diversificación productiva. Entonces, eso es lo que esperamos, que nos digan cuál es ese norte, porque me parece muy bien que se hable de atender y de que el centro de nuestro accionar es el ciudadano, porque eso hace un servidor público. Muy bien. La pregunta que yo hago es cómo se está operacionalizando ese mensaje. Muchas gracias, le agradecemos. Gracias, señora Paola Bustamante, exministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del gobierno de Ollanta Humala. 7 de la noche. Ese mensaje.